Bienvenidos a Terra Crítica. Hoy es miércoles, es el programa que hacemos en compañía de dos monstruos, mis dos miuras a los que saludo ya. José Papí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros otra semana aquí en Terra Crítica. Y también saludamos a nuestro bombero favorito, a nuestro gran Pedro Gallego. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, nuestros dos miuras que, yo no sé, José, me parece que nos va a hacer falta alguien tan fuerte como Pedro, porque yo me acabo de enterar de que viene la Tercera Guerra Mundial porque hay un senil en la Casa Blanca al que le quedan 2 meses de presidencia que ahora va a mandar misiles a Rusia y que va a liarla de San Quintín. Y tenemos, claro, a todos los youtubers, a todos los podcasters o como quiera que se llame, pues ya diciendo que viene la Tercera Guerra Mundial. Incluso en nuestros comentarios ha habido gente que nos ha dicho que nos hemos equivocado y que se acerca la Tercera Guerra Mundial. Oye, ¿y el nuevo presidente de los Estados Unidos, el que será el próximo presidente? Porque nuevo tampoco sería adecuado decirlo, puesto que ya estuvo en la Casa Blanca, Donald Trump, en vez de preocuparse y estar haciendo declaraciones, se va con su colega Elon Musk a probar unos misiles tan tranquilo o unos cohetes que va a lanzar a la Luna o a no sé dónde, y lo que haga Biden se la trae un poco al pairo, ¿no? Pues sí, ayer tuvimos que responder inmediatamente porque los comentarios la verdad es que eran graciosos y sobre todo muestran lo de siempre, que es que muchas personas se tragan los relatos sin utilizar la cabeza. Aquí el relato ahora mismo es el que es, ¿no? Pero la letra pequeña, como decía yo ayer, también es la que es. La letra pequeña dice que esta gente, los ucranianos, tienen 50 misiles de largo alcance. La letra pequeña dice que no pueden tener una autonomía de vuelo muy importante salvo que tengan un guiado satelital por parte de las potencias occidentales. La letra pequeña de la Casa Blanca también dice que solo les van a permitir alguna operación de defensa en el territorio de Kursk y nada más. Y hay muchísimas más letras pequeñas, como por ejemplo, qué pasó cuando se lanzaron esos 6 misiles, que ahora nada más les quedarían 44 a los ucranianos. Y es que te ves las imágenes de la NASA y bueno, le han tirado una bomba allí a un depósito que no sirve para nada y demás. Ese es el relato que les ponen en la mesa delante, ¿no? ¿Qué es la realidad de lo que está ocurriendo? La realidad es siempre tozuda y siempre es mucho más seria. Y la realidad uno la puede ver, pues ¿por qué? La puede ver por la tranquilidad, como tú decías, que se observaba en los medios norteamericanos, ni una palabra sobre el comienzo de la Guerra Mundial, pero ni en los de comunicación de masas ni en los alternativos. La tranquilidad con la que Trump se iba a pasearse a Texas a ver a su amigo Elon Musk a lanzar no sé qué cohete al espacio, etcétera, etcétera, etcétera. El análisis superficial, pues que se está yendo el abuelo Biden, está dejándole una patata caliente a Trump, pero ¿qué es de verdad lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que le están diciendo a Ucrania, monta un relato, el relato tiene que llegar hasta donde puede llegar y a partir de ahí empiezan las negociaciones. Y eso es lo que hay. Y un análisis profundo de qué es lo que tenemos en la mesa nos demuestra, primero, que los ucranianos ya no tienen tropas, que los ucranianos no están reclutando, que los rusos se pueden permitir tener muchas pérdidas a futuro, que ahora mismo los rusos, digamos, se están adaptando, a pesar de todo lo que se ha dicho de ellos, con una velocidad tremenda a las innovaciones tecnológicas de ataque que presentan los ucranianos, etcétera, etcétera. La entrega de armas, ya hemos contado que todos esos programas de ayuda militar había también que irse a la letra pequeña para conocer que lo que se estaban entregando eran entrenamientos, cursos, pagos a las tropas europeas desplegadas por los alrededores, etcétera, etcétera. El hecho de que los tontos de los franceses y los tontos de los ingleses se hayan subido al carro inmediatamente y que los alemanes no se hayan subido al carro, porque a pesar de todo siguen siendo alemanes, y esto lo conoce bien Pedro Gallego, que nos lo cuenta siempre, se han puesto prudentes y han dicho, no, ahora no toca. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Lo que tenemos en la mesa es otro relato, otra operación de marketing y una respuesta por parte de lo que es la gente que manda en este mundo, pues con total tranquilidad. Insisto, lo único que había que hacer era irse a los medios norteamericanos ayer por la tarde y ver con la tranquilidad con la que pasaba la tarde, con la que pasó la noche y con lo que ha pasado esta mañana. Y luego, si me permites, José, también utilizar un poco la cabeza. Mira, vamos a hacer, yo aquí que tengo la taza, como que estamos en un bar, ¿no? Y le voy a pasar la pelota también a mi amigo Pedro. Imagínate que estamos en un bar y comentamos, vamos a ver, hay un señor que se va de la Casa Blanca, tenemos a uno nuevo que va a entrar, tenemos a un presidente en Rusia que ha recibido unos petardos que les han mandado 4 canajillos que están por ahí jugando en Ucrania. Con este tablero
cualquier persona con la cabeza bien centrada se va a meter en una guerra mundial sabiendo que hay un traspaso de poderes al otro lado del Atlántico, que el que va a mandar es un tío con el que probablemente pues, va a tener más sintonía a la hora de negociar, ¿no? Evidentemente, bueno, son dos potencias que pueden estar enfrentadas en un momento determinado, pero bueno, con Trump siempre se puede hablar, se puede negociar, es un tío que va a venir nuevo. En fin, solamente con este razonamiento lógico, Pedro, es que dejamos fuera de juego todas estas teorías conspiranoicas de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que teniendo un conocimiento muy superficial comparado con José Papi de lo que pasa en Ucrania, por cierto, que acaba de anunciar hace breves instantes, hace unas horas, que la Embajada de Estados Unidos en Kiev, acaban de salir de allí, cierran la embajada, echan el cierre porque anuncian un posible ataque masivo sobre la ciudad después de la utilización por parte de Ucrania de esos misiles. Y en este sentido, considero que de algún modo esto no puede ser algo fortuito, algo que se haya escapado de manera imprevisible, sin que esté medido. A mi juicio, esto responde a un plan para forzar una negociación, llevar una situación que posiblemente parezca irresoluble, y ante una situación extrema se vean obligados por una cuestión de la paz mundial, por la paz en Europa, se vean obligados a negociar, ¿no? Desde luego, creo que esto ya es un poco realmente sorprendente que el presidente, vamos a decir, en funciones, autorice ese ataque al margen de Trump, o no tengan previsto realmente una reacción a ese tipo de acción bélica que no esté totalmente calculada. Me resulta muy extraño. En otras cuestiones más de fondo, esto era una guerra que ya muchos que considero autorizados para hablar del tema, no yo, consideraban que era imposible que perdiera Rusia. Imposible por muchos elementos, no solo por la fuerza militar, sino porque además es que no podía perder esta guerra. Es que si Rusia pierde esta guerra, es que está agotada, está acabada. O sea, era algo que no puede perder Rusia, y eso evidentemente lo sabe Estados Unidos, o lo sabía desde que comenzó todo esto. Yo creo que las intenciones eran otras, completamente distintas. Es toda esta avanzadilla que empezó desde 2014 en el Donbass, todos los gobiernos títeres que puso la OTAN y Estados Unidos, todo el apoyo a ese grupo filonazi, porque hay que recordar que Stepan Bandera, el loco ese ucraniano, ese era peor que los nazis, es a los que Zelensky y los demás pues ponen en el cenit de lo más loable y lo más probo que hay en Ucrania. En este sentido, pues evidentemente todo esto era una jugada contra Rusia, contra su semblanza antieuropea que quiere fabricar la política exterior norteamericana y la OTAN, precisamente porque quiere una Europa sometida a Estados Unidos, principalmente a través de Alemania, porque Alemania es un país satélite de Estados Unidos, eso sí que lo sabe cualquiera. Pues en este sentido yo considero que en breve, en muy poco tiempo, va a haber una negociación con unos términos. Bueno, esto es otro elemento que quiero preguntar o debatir con José Papi, es el número de muertos ucranianos. Creo, por las fuentes más, vamos a decir, más solventes, que es a un auténtico disparate. Creo que están en alrededor de 200.000 muertos en Ucrania. Una auténtica locura, pero un auténtico disparate. Hay, como dije al principio de las pocas veces que he intervenido sobre este tema, del cual me considero un crítico muy, muy superficial, o sea, el peor de todos los que puedan ver en cualquier medio, porque no tengo el conocimiento ni le he dedicado, como otros que considero que sí deben ser escuchados. Tenemos menos información que las guerras del Peloponeso. O sea, si es que en la cantidad de desinformación y de mentiras y de certezas que hay sobre la guerra de Ucrania, estando en el 2024 y estando
atacando a estas alturas con drones, como si fuera una película de ciencia ficción cuando éramos pequeños, es impresionante. O sea, cuando realmente se haga un balance de las pérdidas que ha sufrido ese país, va a ser terrorífico. No sé cómo lo ves, José. Pues totalmente de acuerdo contigo, Pedro, que las cifras de muertos la verdad es que bailan de una manera brutal dependiendo de qué medio utilizas, qué fuente utilizas, uno lo filtra en el Pentágono, el otro lo filtra en un medio de comunicación, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando, en efecto, de algo que va entre las dos partes, entre el 500.000 y el 1.000.000 de muertos. Es algo brutal lo que ha pasado entre el año 2022 y el año 2024 a 2 horas de avión de Madrid. Es decir, es algo absolutamente espeluznante, ¿no? Vamos a ver, al final se quiere llegar a esa negociación que dices tú, Pedro. Tenemos ahora mismo una encuesta de Gallup en Ucrania donde ya se ha revertido la cantidad de ucranianos que quieren sentarse a negociar. Ya pasa del 50%, está en un 52%. No había estado nunca por encima del 50%, ya lo está, se está preparando. Los rusos han hecho un ataque brutal, lo llaman la operación, lo han llamado así algún periodista, la operación Oscuro Invierno, ¿no? Se han cargado allí, en Odessa no tienen electricidad hace tiempo. En Kiev se lo están cargando, es decir, es algo tremendo. Están llegando sin ningún tipo de problema los misiles rusos al oeste de Ucrania, someten a la gente a no tener electricidad durante días, a no tener internet durante días. Es algo absolutamente terrible lo que está ocurriendo. Y importantísimo ver que si el abuelito hubiera decidido cambiar de estrategia, ¿por qué narices en la reunión del G20 cada vez que le preguntan sobre el tema o le preguntan por Trump no abre la boca? Y aparte esto se ha reflejado en muchos medios, que él no quiere ni hacer declaraciones. Es decir, él no se va a ir de la Casa Blanca, como nos estaba denunciando Xavi, dejándole esta patata caliente a Donald Trump, ¿no? Da pena volver a ver a los dirigentes europeos, como por ejemplo Emmanuel Macron. Le pido a Putin que sea razonable, que no hable de ataque nuclear, que no sé qué, porque Macron, que ya se han enterado de muchas cosas, porque por eso se han ido ellos y los alemanes ya a hacer negocio a Ucrania, pero ahora mismo se siguen sin enterar. Siempre el primer ataque, el primer golpe nunca se enteran, nunca se dan cuenta. Y en este primer ataque lo que ha quedado claro es que los rusos pues amenazan con lo que tienen que amenazar, pero no porque haya cambiado nada. Es que uno que veía la televisión rusa como servidor hace 15 o 20 años, siempre salían generales y siempre salía Putin diciendo que como les tocáramos las narices con una entrada de Ucrania en la OTAN o no sé qué, que montaban la mundial en 2 minutos. Y esto salía en la tele para todos los públicos en el año 2006. O sea, no hay que ser un analista ni un experto ni nada, ni ha cambiado la doctrina nuclear y tal. Todo esto es para rellenar páginas de los medios de comunicación, pero nada más, ¿no? En definitiva, ahora mismo es la última andanada para sentarse la negociación, y eso es lo que hay. Y quizás, José, también esto se entiende teniendo en cuenta la comunicación que tienen que hacer ahora los medios de masas, ¿no? Hasta hace poco Ucrania iba a ganar, Ucrania era la mejor, todos con Ucrania, y ahora hay que decir que nos ha ganado Rusia y hay que buscar una excusa, ¿no? Para que la bajada de pantalones no sea tan dolorosa, y probablemente puedan ir por ahí los tiros. Es que si no, pueden decir, Pedro, si no viene la Mundial y lo que hay que hacer es ya decirle a Putin que venga, que ganas, porque si no va a ser peor. Bueno, eso sin perjuicio de todo lo que le está costando y lo que está perdiendo Alemania en cuestiones económicas, por su imagen o por su propaganda antirrusa, le está pasando una factura terrible. Es decir, es que todo esto no le va a salir ni nos está saliendo gratis a Europa, principalmente a todos aquellos que han apoyado esta idea completamente enloquecida de buscar un enemigo en Rusia, que además han creado ellos de manera totalmente volitiva, ¿no? Es que hay que recordar que partidos como Vox se han sumado también a apoyar esta arenga antirrusa, y no digamos todas las instituciones, que no hay institución pública que se precie, desde una administración de cualquier ayuntamiento de España hasta una universidad, que no aparezca la banderita de Ucrania en el frontispicio de su página web. Es decir, es una cosa tan de chiste cómo han fabricado una imagen de un demonio y de un diablo al estilo famoso de aquella frase y película también, que vienen los rusos, que creían que tenían cola como los diablos, rabo como los diablos. Pues
que a estas alturas parece sorprendente cómo ha calado ese mensaje, y en cuanto te sales de esa doctrina o de esa línea de pensamiento completamente oficial, pues te proscriben pues algo así como una persona filoterrorista o filodictatorial, a unos niveles completamente absurdos, porque no se puede entablar ningún tipo de conversación. Ya eres podemita o eres un pro-palestino radical, en el sentido peyorativo del término, el más peyorativo que podáis encontrar, y completamente estéril se ven los esfuerzos por razonar en qué deriva absolutamente absurda se ha metido a toda Europa, que vamos a pagar y estamos pagando con creces esta guerra que no tenía ningún sentido, nada más que el que quiso darle la OTAN y el que quiso darle Estados Unidos. Es decir, los intereses, yo no sé, hay muchas teorías acerca de los cuáles eran los proyectos que hay detrás de la guerra de Ucrania. José podrá decirme, vamos a ver dónde se pueden calificar o clasificar las 2 o 3 teorías más plausibles, pero desde luego, en modo alguno, esta guerra tiene una razón de ser tal cual nos lo han pintado, que es un absurdo completo, que están muriendo centenares de miles de personas y que va a tener unas consecuencias económicas terribles para toda Europa, que ya las está teniendo. Yo recuerdo una frase que utilizábamos mucho, José, cuando empezábamos a hablar de esta cuestión, entrecomillado, y perdonen la grosería, es el gas idiota, lo decíamos una y otra vez, y de hecho yo creo que titulamos más de un programa con este titular, es el gas idiota, y era en el fondo lo que estaba detrás de toda esta performance macabra que hemos visto en Ucrania. Sí, lo que se ha dejado es a los rusos recuperar un territorio que no podían tragarse que estuviera atacado de esta forma por parte de los ucranianos, y los norteamericanos han conseguido que el Nord Stream 2 por lo menos no facilite tranquilamente que los rusos hagan negocios con los alemanes en cuestiones energéticas. Ayer en la reunión del G20 a un diplomático se le escapaba, dice, estamos aterrorizados de miedo. Decían, estamos aterrorizados de miedo. Y frente a la tranquilidad que uno encuentra en Estados Unidos, se ve el nerviosismo de los europeos, y nos encontramos en un escenario muy similar al que tuvimos al comienzo del conflicto en febrero del 2022. Por eso creo que el paralelismo hay que hacerlo con aquel momento, porque en este nerviosismo y en esa tranquilidad, en esa confrontación de una situación emocional tan diferente, se nos está diciendo cuál es la clave de qué es lo que está ocurriendo. Y además, José, el Nord Stream ha reventado, pero nosotros seguimos comerciando con los rusos tan tranquilamente. Seguimos comprando gas porque es que no había otra manera de poder subsistir. Así es, y lo hemos comentado como, desde luego, los únicos que se han creído que no seguía viniendo el gas ruso y el petróleo ruso son los que leen los medios de comunicación masivos, porque los intermediarios se han forrado. En los puertos europeos se hablan de una flota fantasma de Putin, se han creado conceptos como las importaciones directas, han descubierto que el famoso Turkish Blend en realidad es un Russian Blend, y tantísimas cosas que hay en la mesa que nos demuestran desde el principio, en efecto, que estábamos hablando de un problema de gas y que estábamos hablando de una necesidad que tenían los norteamericanos de arreglar algo y los rusos de arreglar algo. Y vaya si lo han arreglado, con la OTAN que vuelve a estar de moda, el Nord Stream que ya no existe, los rusos que han conquistado y están conquistando a pasos forzados, aunque ya no salga en la prensa, todas las 4 regiones del este de Ucrania que les interesan, etcétera, etcétera. Todo ha salido conforme al guión y ha funcionado como querían los hermanos mayores. El que no lo quiera ver, pues bueno, que no lo vea. ¿Qué vamos a hacer en este momento ya? La pena es lo que ha comentado también nuestro amigo Pedro, y es todas las vidas humanas, todas las familias rotas y todo el daño, ¿no?, que se ha causado con toda esta historia. Va a terminar sin una guerra mundial, pero sí con muchos cadáveres por el camino, Pedro. Bueno, sobre todo que todas las guerras, eso es evidente, todas las guerras lo que producen es un escenario inflacionario, ¿no? O sea, empobrecimiento, un estrechamiento de la capacidad adquisitiva del bolsillo de todos nosotros, porque podemos comprar menos con el dinero que ganamos. Hay un empobrecimiento continuo y en caída libre, que en España concretamente se está materializando en la cuestión nuclear de las pensiones, a las cuales tenemos que delegar o invertir 190.000 millones anuales,
una cuestión que no tiene ahora mismo ni visos de solucionarse, ni elementos, ni capacidad, ni herramientas para solucionarlo, nos empantanados en una guerra que ni nos va ni nos viene. Alemania está en una situación que el PIB se prevé que vuelva a descender, igual que ha descendido este año, que vuelva a descender en el año 2025, una caída totalmente de la economía, y por otro lado de manera paralela pues hay ascensos, como es natural, de países, partidos políticos, lo que se denomina pues no sistémicos o partidos no tradicionales, fuera del sistema o no políticamente correctos, que es lo llamado la ultraderecha. Así está ascendiendo de manera vertiginosa en Austria y en Alemania. Y esa es la reacción natural de las poblaciones cuando ven que la política ha fracasado, que las medidas de gobierno han empobrecido sus hogares, que no pueden pagar la calefacción, que no pueden comprar los alimentos, y es una vuelta a un rodillo que ya se vivió en otra época, pero desde otra perspectiva, ¿no? Estamos en la era de los fondos de inversión, del dinero fiat, del endeudamiento, que además se suma a la inflación. Es decir, un escenario, además, en una sociedad que está acostumbrada a vivir bien, es la sociedad del bienestar. Con lo cual, a mi juicio, se plantea y se presenta un porvenir, ya no un futuro, sino un porvenir bastante duro, y que va a promover y va a tener como consecuencia que se tengan que tomar decisiones drásticas y medidas fuera de lo políticamente correcto, si queremos salir de esta situación. Pero desde luego así no se puede seguir. Y es que ahora llega la gran pregunta, tal y como la planteaba nuestro amigo Pedro Gallego. José, y te lanzo la pelota. Después de Ucrania, ¿qué? Bueno, después de Ucrania necesitamos al malvado hombre naranja, que será transaccional, será impulsivo y será transparente. T y T. Es como él suele funcionar, y normalmente pues la gente llegará y volverá a la mesa del sentido común, y todo esto pues terminará. Esto es lo que hay, estas son las cartas que están marcadas, y así ha sido desde el principio, y como bien señalaba Pedro, es que era un tema esencial a Rusia el que Rusia no pudiera perder este conflicto. Yo no sé qué tontos había en la mesa que podían decir lo contrario, y que mucha gente que se dice leída, escribida, como se dice de broma, y estudiada, se podían llegar a tragar que Rusia no iba a convertir de esto algo esencial para su existencia como nación. Pues caballeros, si os parece, una última conclusión ya para cerrar este programa, porque creo que lo más importante ya se ha comunicado. Vamos a tranquilizarlo primero a la gente, que esté tranquila, no va a haber una tercera guerra mundial, al menos no por esto. Y bueno, que la vida sigue, que siempre intentan asustarnos con tonterías y con pavadas varias. Esténse tranquilos ustedes, que las cosas siempre son más sencillas de lo que aparentan. Pedro, a modo de conclusión, tu último titular. Bueno, yo creo que no es necesaria una tercera guerra mundial para empobrecer a la gente. De hecho, como he dicho, toda la política inflacionaria y toda la política de gasto que se está llevando en toda la Unión Europea, en España no digamos, pues lo que hace precisamente es empobrecer cada vez más a toda la población. La clase media prácticamente es inexistente, es prácticamente ya un mito. Y eso realmente, las consecuencias de todo esto, es decir, de algún modo la gente se está acostumbrando a vivir, o nos hemos acostumbrado a vivir con un nivel de resignación y de una carga impositiva y de imposibilidad de cambiar las cosas, que es quizá en muchos aspectos peor del escenario que tienes después de un conflicto bélico. No me refiero, por supuesto, a la comparación entre vidas humanas en ese sentido, ¿no?, ni la devastación que se produce en el territorio, pero sí de la capacidad de resurgir o de implementar medidas que hagan salir a la gente de la situación y del contexto en el que le han impuesto que debe vivir. Hoy en día no existe una sociedad más anestesiada, o no ha existido una sociedad más anestesiada que la actual, ¿no? Es incapaz de conocer, de buscar las herramientas para enfrentarse al Estado, que es el verdadero enemigo, y a toda la política que se ejerce para llevarnos a situaciones completamente propagandísticas que son incapaces de advertir y de criticar con un mínimo análisis.
Yo creo que eso es lo realmente grave y creo que hemos perdido la visión de que lo importante es que el campesino tenga agua para regar, que el industrial tenga elementos que vender, que tengamos instituciones que puedas llevar a tu hijo a un buen colegio, que te atiendan en la sanidad, y nos hemos preocupado por cuestiones como el ecologismo mundial, el cambio climático, el problema de las operaciones a los trans, del orgullo gay y de la inclusividad. Y esta sociedad completamente estúpida, pues se le junta ahora mismo pues un contexto pues muy negro. José, las cosas del comer, Bueno, las importantes, que nos hemos olvidado de ellas. así es. Así es, y un pequeño apunte, que es el apunte de que en geopolítica lo importante es ver la corriente subterránea, es ver la placa tectónica, cómo se mueve. Hay personas que se guían a golpe de titular. Ahora hay geopolítica de aluvión y la geopolítica de aluvión necesita el escándalo, necesita el relato, necesita de la tertulia. Y la geopolítica siempre va tranquila, siempre va en una dirección. Y por supuesto que hay elementos y hay eventos que no van en la dirección todo el rato, pero si el 90% de los elementos van en una dirección, eso es lo que va a acabar ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo en este conflicto, señores. Pues una vez más, criterios en Geopoder. Vamos a recordar la página web, vamos a colocarla para que la vean ustedes, geopoder.net, para que se suscriban y para que cada viernes disfruten de los criterios que ofrecemos para nuestros suscriptores en nuestra página web, geopoder.net. Podéis acceder por 20 euros, podéis estar un año entero con nosotros disfrutando del contenido especial que hacemos cada viernes para nuestros seguidores. Hoy lo vamos a dejar aquí. Os invitamos también a que os suscribáis si no formáis parte ya de nuestra comunidad a este canal de YouTube, donde diariamente hay contenido y, por supuesto, gracias a todos los que nos habéis seguido en esta retransmisión que hemos hecho aquí en el canal de Geopoder. Dale like al vídeo, que así nos ayudas, porque el algoritmo generalmente nos suele generar malas pasadas y hoy pues me toca agradecer a mis dos Miuras favoritos. El primero de ellos, nuestro bombero fornido, que lo necesitaremos para cuando llegue la Tercera Guerra Mundial, Pedro Gallego. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Qué cachondo sois. Venga, un abrazo. Y José Papi, gracias por haber estado con nosotros. Otro abrazo muy grande para todos.